muy interesante. Muy bien, más adelante nos contarás detalles de ese interesante viaje. Reforma en salud. Queridos amigos, es un tema que a todos nos debe preocupar, a todos nos debe interesar, porque se ha emprendido una profunda reforma en el sector salud. La ministra de Estado en el despacho de salud es Midori Dijavić. Ha tenido la gentileza de aceptar nuestra invitación para dialogar con ella sobre este tema de la reforma de salud. Y está también en compañía con el doctor Pedro Grillo, que es el jefe del Sistema Integral de Salud. Conozco bastante el SIS, así que, señora ministra, bienvenida desde la radio para conversar sobre este tema al que usted ha asumido la responsabilidad de llevar adelante, reforma en salud. ¿Cómo está la reforma, ministra, en este momento? Muy buenos días, Alberto. Muy buenos días, Patricia. Muchas gracias. Fíjese, efectivamente, luego de la aprobación de los decretos legislativos en diciembre, nos ha tocado esta segunda etapa de la reforma, que es ya la implementación. Y nuestra implementación está dirigida fundamentalmente a acelerar los efectos beneficiosos sobre el ciudadano de la reforma. Por eso nuestro lema es reforma es más salud. Queremos que el ciudadano sienta efectivamente que la reforma supone mejor cobertura, en este caso del Seguro Integral de Salud, mejores servicios y mejor protección de derechos. Por eso, repito, reforma tiene que convertirse en más salud para el ciudadano. Con relación a más cobertura, y por eso tengo conmigo al doctor Grillo, este mes vamos a estar trabajando intensamente dos ampliaciones de cobertura que nos parecen sumamente importantes. Una vinculada al inicio del año escolar. Estamos extendiendo el SIS, el Seguro Integral de Salud, a todos los escolares de escuela pública que están en el programa de Jaliwarma. Eso significa que antes teníamos niños en la misma aula que tenían el SIS, otros niños cuyos padres estaban en salud, gozaban de cobertura, y teníamos un grupo de niños en la misma aula que no tenían cobertura. Entonces ahora estamos homogenizando a todos los niños para que efectivamente puedan tener su cobertura regular, pero además estar cubiertos por lo que estamos denominando el Plan de Salud Escolar, que quisiera comentarles, supone una serie de tamizajes de enfermedades o de problemas de salud que los niños pueden estar enfrentando y que afectan su rendimiento escolar. Ministra, estamos evidentemente en un sector que pide y exige urgente reorganización. Tenemos entendido que hasta la fecha van 23 decretos que se han promulgado en el marco de esta reforma de salud. ¿Cuál es el foco de la atención en esta reforma? ¿Mayor especificación en cuanto a las atenciones, brindar mayor cobertura? Y en ese sentido, ¿cuál es el foco, al menos en los niveles de atención? Como le decía, para nosotros Más Salud, reformas Más Salud, tiene tres grandes componentes cara al ciudadano. Más cobertura de protección financiera, más servicios y mejores servicios, y más protección de derechos. Esos son nuestros tres pilares fundamentales. Ciertamente tenemos un cuarto pilar, que es la reorganización nuestra como ministerio, pero que eso a veces el ciudadano no lo ve. Es cara más bien a la institucionalidad. Hablamos un poquito de cifras, más cobertura. Estuve revisando algunos datos. Salud tiene 10 millones aproximadamente de asegurados, directos e indirectos, ¿no es cierto? Somos una población de 30 millones, o sea, hay 20 que supuestamente un sector está en el privado, pero la masa, el grueso, incluido el SIS, el Seguro Integral de Salud, que tengo entendido tiene un registro de casi 9 millones de... 12 millones ya. 12 millones. Entonces 12 millones. ¿Cuántos quedan todavía al margen de los servicios de salud? Fíjese, las cifras que tenemos, las oficiales, indican que el 70% de la población peruana tiene algún tipo de seguro. Es decir, nos falta cubrir un 30%. Esto significa un avance muy importante. Hace una década estábamos en 30%. Entonces hemos aumentado sustancialmente la cobertura en los últimos años, yo diría fundamentalmente gracias a la expansión del Seguro Integral de Salud. El Ministerio de Salud, por otro lado, brinda atenciones de salud pública a toda la población. Por ejemplo, el 30% que no tiene Seguro Integral de Salud, de todas maneras es responsabilidad del Ministerio de Salud en términos de inmunizaciones y otros elementos de salud pública. Pero tenemos ahí un reto grande de cubrir el 30% que no tiene un seguro de salud, es decir, que tiene que pagar
los servicios cuando va a un hospital, a un centro de salud. En el marco de la reforma, nosotros estamos previendo poder aumentar en estos 2 meses 10 puntos esa cobertura, es decir, pasar de 70 a 80%. Y las vías de esto, como les comentaba, son cubriendo a los escolares, por un lado, que es lo que vamos a iniciar ahora en este mes. En el segundo semestre vamos a iniciar la cobertura de todas las madres gestantes y niños hasta los 3 años que no tengan seguro. Esto se va a prolongar el próximo año hasta niños de 5 años. Y luego vamos a tener lo que también hemos lanzado este mes, el aseguramiento para los independientes que no tienen seguro y que tributan al régimen único simplificado. Entonces, estas medidas de ampliación de cobertura, más un esfuerzo adicional para cubrir a toda la población alejada del país, nos puede permitir llegar de 70 a 80%. ¿Es en el marco de toda esta reforma o hay un plazo que se ha estimado? Este es el marco de la reforma, y la reforma es un proceso de largo plazo, ¿no? Creemos que podemos lograr estos 10 puntos de cobertura adicional en un plazo relativamente corto. ¿Cómo se articula, ministra, esta reforma que usted anuncia y que ya se está llevando a cabo con los gobiernos regionales? Porque usted sabe que muchos hospitales, por decisiones políticas, están bajo responsabilidad de los gobiernos regionales. Sin embargo, a veces sentimos quejas porque los gobiernos regionales no están aplicando las normas rectoras, por ejemplo, para atender la parte de infraestructura, para atender también la parte de los recursos humanos, porque cualquier reforma pasa necesariamente por estos recursos humanos que en su portafolio, la pared integral, tienen más de 100.000 trabajadores, ¿no es cierto? Médicos, enfermeras, administrativos, etc. ¿Cómo se está articulando para que esta reforma tenga éxito? Fíjese, como les decía, el segundo pilar son servicios, porque nosotros podemos extender el derecho a un seguro, pero si no tenemos los servicios, en realidad ese derecho no es muy efectivo. Entonces nuestro gran reto está en el tema de los servicios, y los servicios, como usted bien indica, están prácticamente, salvo Lima, descentralizados a los gobiernos regionales. Tenemos que llenar una brecha de servicios, infraestructura y personal que se ha venido acumulando en los años y que supone efectivamente tener un acuerdo muy efectivo con los gobiernos regionales para tener políticas de inversión, políticas de recursos humanos. Yo he encontrado en el sector, ya hace año y medio, que nos faltaban políticas. Es decir, habían inversiones, pero no muy necesariamente orientadas hacia un fin, y carecíamos de una política de remuneraciones y de recursos humanos. Entonces, yo creo que la mejor articulación que hacemos con los gobiernos regionales es poder conciliar políticas. Y tenemos los mecanismos que son bastante efectivos con los gobiernos regionales. Por ejemplo, este fin de semana, el próximo fin de semana voy a Tacna, donde vamos a tener nuestra reunión entre el gobierno nacional y el gobierno regional, justamente para seguir hablando de las políticas. Un mecanismo que hemos estado conversando con los gobiernos regionales y que esperamos formalizar ahora a fines de mes o en abril, son los acuerdos de gestión. Entonces el gobierno nacional está firmando acuerdos de gestión con cada gobierno regional, donde estamos acordando una serie de indicadores que se van a medir a nivel de la Dirección Regional de Salud, de los hospitales y de las redes. Vamos a saber, cuando hagamos la línea de base, exactamente cómo se ranquean todos nuestros gobiernos regionales y establecimientos en salud, y vamos a decir, los que logramos esta meta van a tener un incentivo adicional para premiar ese desempeño. Creemos que teniendo, por otro lado, a la Superintendencia Nacional de Salud, que es nuestra SUNASA, ayudando a los gobiernos regionales a hacer planes de mejora, supervisando el cumplimiento de las normas, es decir, por el lado de supervisión y control, y por el lado de incentivos, vamos a ahondar la posibilidad de tener esas políticas que son políticas de Estado, en realidad, que tienen que tener un periodo largo de maduración, ¿no? Ministra, cuando enfocamos nuestra atención en las huelgas médicas, hay un pedido constante y es prácticamente en todas las paralizaciones lo mismo. Se exige modificaciones en la reforma ante el temor de una supuesta privatización de los servicios de salud. El Ejecutivo en varias oportunidades ya lo ha desmentido, pero algo de validez tendrá entonces que tener el reclamo de los médicos porque es un pedido reiterativo. ¿Qué hay en cuanto a la privatización de los servicios de salud? Fíjese, como les decía, la brecha de infraestructura es muy grande.
Ha habido muchos años, décadas, donde la inversión ha sido insuficiente. Y tenemos que llenar esa brecha lo más rápidamente posible. Hay mucho esfuerzo y la gran proporción de esfuerzo fiscal va a venir precisamente del gobierno, pero hay la posibilidad también de canalizar recursos privados a través de obras por impuesto o a través de sería la asociaciones alianza públicas público-privada. privadas, Pero ¿no? como una alianza, no como una privatización. Entonces, ¿o no? efectivamente, dentro del esquema de financiamiento de esta brecha tenemos mecanismos que ya se están aplicando en otros sectores, como, insisto, obras por impuestos y alianzas público-privadas. ¿Significa eso privatización? De ninguna manera. No vamos a vender hospitales, no vamos a cambiar el régimen de propiedad de los hospitales. Tampoco esto va a significar que le cueste absolutamente nada más al usuario en el punto de servicio. Más bien estamos caminando para que el contacto del usuario con el servicio sea absolutamente gratuito. Por eso estamos extendiendo el SIS. ¿Qué nos aporta el privado? Nos aporta alianzas para lo que estamos denominando la bata gris. Déjenme un minutito para explicarles. La bata gris es una alianza público-privada en el cual el privado puede construir. Por ejemplo, estamos planeando un nuevo hospital Sergio Bernales, un nuevo hospital 2 de Mayo, y el privado nos construye y luego nos brinda los servicios generales, mantenimiento de equipo, todo lo que es no asistencial. Eso es lo que entienden algunos médicos, de que como que se está privatizando. Entonces yo quiero descartar totalmente cualquier privatización. La privatización no está en la agenda del sector salud. El esfuerzo principal en el sector salud es fortalecer al sector público. Y estas alianzas con el sector privado nos va a permitir que los médicos y el personal de salud hagan lo que saben hacer, que es atender pacientes, mientras el sector privado nos ayuda con el mantenimiento del equipo, con el mantenimiento de las calderas, todos los servicios que no son asistenciales. Si usted me permite.